Hay una pregunta que casi nadie se hace. Controla la vida de millones de personas. ¿Y si la mayoría de las decisiones que has tomado no fueran realmente tuyas? Piénsalo por un momento. Tal vez elegiste una carrera porque era la correcta. Tal vez dejaste de usar cierta ropa porque alguien se burló de ti. Tal vez nunca publicaste ese video, nunca hablaste con esa persona o nunca empezaste ese proyecto simplemente por miedo a lo que pudieran pensar. Es curioso. Gastamos una enorme cantidad de energía intentando controlar la opinión de personas que, siendo honestos, probablemente mañana ni siquiera recuerden lo que hicimos. Vivimos como si estuviéramos constantemente sobre un escenario, como si hubiera un jurado invisible calificando cada palabra, cada decisión y cada error. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Y si ese jurado nunca existió? Hoy quiero hablar contigo sobre una de las cárceles más silenciosas que existen, la necesidad de aprobación. Porque muchas veces no son los demás quienes limitan nuestra vida, somos nosotros mismos imaginando lo que podrían pensar. Existe algo muy curioso en el ser humano. Desde pequeños aprendemos que ser aceptado significa sobrevivir. Hace miles de años eso tenía sentido. Si el grupo te rechazaba, probablemente morirías solo. Nuestro cerebro evolucionó con esa idea. Por eso una crítica puede doler tanto. Por eso un comentario negativo puede quedarse dando tantas vueltas durante días. Pero el problema aparece cuando ese mecanismo antiguo sigue gobernando una vida completamente distinta. Hoy no necesitas que toda la ciudad te apruebe para sobrevivir. Sin embargo, actuamos como si sí. Dejamos de expresar opiniones, ocultamos nuestra personalidad, intentamos agradarle a todo el mundo y sin darnos cuenta, empezamos a desaparecer. Porque cuando intentas ser la persona perfecta para todos, terminas dejando de ser tú. Y aquí aparece una paradoja increíble. Las personas más admiradas del mundo también son las más criticadas. No existe alguien querido por absolutamente todos. Simplemente no es posible. Ahora quiero contarte algo que puede sonar duro, pero también puede ser tremendamente liberador. La mayoría de la gente está demasiado ocupada pensando en sí misma. Mientras tú recuerdas aquella vergüenza que hiciste hace 5 años, los demás probablemente ni siquiera la recuerden. Y si la recuerdan, tal vez piensan en ellas durante 5 segundos. Después volverán a preocuparse por sus propios problemas. Existe un fenómeno psicológico conocido como el efecto foco. Consiste en creer que las personas están prestándonos mucha más atención de la que realmente nos prestan. Creemos que todos notan nuestro grano, nuestro peinado, nuestra ropa, nuestro error, pero la realidad es distinta. Cada persona vive siendo el protagonista de su propia historia, no de la tuya. Es como entrar a un gimnasio por primera vez. Piensas que todos te están mirando, pero la realidad es que cada uno está ocupado intentando sobrevivir a su propia rutina. Imagina por un momento que decides cambiar completamente para agradarle a una persona. Lo consigues. Ahora esa persona está feliz, pero aparece otra, y esa quiere exactamente lo contrario. Entonces vuelves a cambiar, y luego aparece otra, y otra, y otra. ¿Ves el problema? La opinión de los demás cambia constantemente. Lo que hoy está de moda, mañana avergüenza. Lo que hoy critican, dentro de 5 años lo admirarán. Si construyes tu identidad basándote en opiniones externas, nunca tendrás una identidad estable. Serás como una hoja llevada por el viento, siempre dependiendo del clima emocional de otras personas. Y vivir así es agotador, muy agotador. Intentar agradar a todo el mundo tiene un costo enorme. Empiezas a pedir perdón por cosas que ni siquiera hiciste mal. Dices sí cuando quieres decir no. Te comparas constantemente. Te da miedo equivocarte. Evitas intentar cosas nuevas. Y poco a poco, tu vida deja de parecerse a lo que realmente querías. Lo más triste es que muchas personas llegan al final de sus vidas habiendo vivido según las expectativas de otros, no según sus propios sueños, porque la aprobación es adictiva. Cada cumplido genera una pequeña satisfacción, pero también crea dependencia, y cuando esa aprobación desaparece, sientes que también desaparece tu valor. Existe una frase que me gusta mucho: lo que los demás piensan de ti habla más de ellos
que de ti. Cada persona interpreta el mundo desde sus expectativas, sus miedos y sus prejuicios. Nunca podrás controlar eso, pero sí puedes controlar algo mucho más importante: la relación que tienes contigo mismo. Porque cuando aprendes a respetarte, la aprobación deja de ser una necesidad y se convierte simplemente en un extra. Habrán personas que te critiquen, habrá personas que te admiren, habrá personas que te malinterpreten y habrá otras que nunca te comprenderán. Eso siempre ocurrirá. La verdadera pregunta no es ¿qué pensarán de mí? La verdadera pregunta es ¿voy a dejar que la opinión de alguien que ni siquiera vive mi vida decida cómo debo vivirla? Al final, todos llegaremos a un punto donde miraremos hacia atrás y ese día probablemente no lamentaremos haber sido criticados. Lamentaremos las veces que dejamos de hacer algo por miedo a esas críticas. Así que publica ese proyecto, empieza ese negocio, habla con esa persona, aprende esa habilidad, ponte esa ropa, haz aquello que llevas años posponiendo, porque hay una verdad que casi nadie dice: nunca tendrás el control sobre lo que los demás piensan de ti, pero siempre tendrás el control sobre cuánto poder le das para decidir quién eres. Si este video te hizo reflexionar, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Recuerda, la libertad no empieza cuando todos te aprueban, sino cuando dejas de necesitar esa aprobación para ser tú mismo. Hasta luego.